Comencemos con la interpretación de diagramas electrónicos. Aquí tenemos un dibujo en el que se muestra un circuito extremadamente sencillo. Las partes que lo forman son una pila conectada a una fuente de voltaje de corriente alterna, que a su vez está conectada a un interruptor, cerrándose el circuito en el otro extremo de la pila. Al momento en que movemos el interruptor, la bombilla debe encenderse, estableciéndose un flujo de corriente desde el extremo negativo de la pila hasta su extremo positivo. Y en el momento en que interrumpimos dicho flujo de corriente, la bombilla se apaga. Esto lo podemos hacer cuantas veces queramos. Aquí tenemos otro diagrama muy sencillo, en el cual tenemos ahora una batería, la cual está alimentando a un diodo LED. Este está conectado a una resistencia, y a continuación encontramos un push button. Y de ahí se cierra el ciclo hasta la batería. Si consideramos que el botón es del tipo normalmente abierto, tenemos que la corriente será cero, ya que necesitamos bajar el interruptor para que se establezca el contacto. Al momento que presionamos el push button, comienza a circular una corriente desde el extremo negativo de la pila hasta el extremo positivo, pasando por el LED, la resistencia y el interruptor, provocando por consiguiente que el LED se encienda y que aparezca una corriente, cuyo valor depende de los componentes del circuito. Si soltamos el interruptor, la corriente cesa. Vamos a representar este circuito, pero ahora utilizando un diagrama electrónico. Y para ello emplearemos la simbología que acabamos de estudiar. Así encontramos la batería, el LED, la resistencia y el interruptor. Como el interruptor está abierto, en este caso no circula ninguna corriente a través del circuito, y es necesario que el interruptor se cierre para que la corriente comience a circular a través tanto del LED como de la resistencia, cerrando así el ciclo. Aquí podemos ver el circuito ya con el interruptor cerrado, y podemos visualizar la corriente que circula desde el extremo negativo de la batería, pasando por el LED, la resistencia, el interruptor, y llega al extremo positivo. Podemos abrir y cerrar el circuito cuantas veces queramos. Un mismo diagrama puede construirse de diversas formas. Por ejemplo, aquí tenemos la representación física del diagrama que acabamos de estudiar: una resistencia, el interruptor, el LED y los dos caimanes que corresponden a los extremos, positivo y negativo, de la batería. En este caso, cuando presionamos el push button, el LED se enciende, comprobando así lo que dijimos anteriormente. Como puede ver, aquí tenemos todos los componentes que están incluidos en el diagrama que acabamos de estudiar. Sin embargo, esta conexión se ve bastante fea. Por lo tanto, podemos construirla de una manera más atractiva. Aquí tenemos exactamente el mismo circuito del diagrama anterior, solo que en este caso, los buses de la parte superior llevan el voltaje positivo y en la parte inferior viene el voltaje negativo. Entonces aquí encontramos el push button, la resistencia y el LED. Y cada vez que nosotros presionemos el botón, el LED deberá encenderse. Es fácil ver entonces que un mismo circuito se puede construir de diversas formas, dependiendo si lo construimos por medio de alambres, auxiliándonos con un protoboard, por medio de un circuito impreso, etc. En la actualidad ya existen herramientas muy poderosas que nos ayudan a construir circuitos electrónicos, tal y como lo demuestra este programa de computadora, en el cual vamos a realizar un circuito extremadamente simple. Se trata de una serie de resistencias conectadas una detrás de la otra,
tal y como se ve en este momento. Estas resistencias van a estar alimentadas por una fuente de poder, una batería. Y podemos poner cuantas se nos ocurra o cuantas sean necesarias. Gracias a estas sofisticadas herramientas, la construcción de circuitos electrónicos se ha simplificado en gran manera. Y si a lo anterior añadimos que en un programa como el que se muestra existe incluso la capacidad de analizar el circuito que se está construyendo, podemos ver que el grado de experimentación que podemos lograr con este tipo de herramientas es extremadamente alto. Como ve, en unos cuantos segundos hemos dibujado un circuito el que incluye 8 resistencias conectadas en serie a una batería. Si ahora queremos ponerle los valores a cada uno de los componentes, podemos hacerlo, tal y como se muestra en este momento. El uso de programas como estos facilita enormemente la creación de nuevos circuitos electrónicos. Vamos a analizar un circuito más complejo, algo como lo que se muestra. En este caso, tenemos una fuente de voltaje de corriente alterna, el cual está conectado a diversos puntos, como es un osciloscopio, un juego de 4 diodos semiconductores y a la salida de ellos una resistencia de carga. Vamos a ver cuál es el comportamiento de este circuito. En este momento, en el osciloscopio estamos visualizando exactamente la salida del voltaje de corriente alterna. Por tanto, debe haber una señal de tipo senoidal. Al momento que pasamos la terminal del osciloscopio hacia la salida de los diodos, encontramos un rectificador de media onda. Y cuando trasladamos la otra terminal del osciloscopio a la salida del otro par de diodos, encontramos un rectificador de onda completa. Esto nos dice que el circuito es un convertidor de corriente alterna a corriente directa. En este caso tenemos el mismo circuito, pero hemos añadido un condensador a su salida. El valor del condensador es de 10 microfaradios. Veamos ahora cuál es el comportamiento de este circuito. Como puede ver, se trata de una forma muy similar al rectificador de onda completa. Sin embargo, existe algo que impide que el voltaje baje completamente a cero, y es precisamente la presencia del condensador, que está sirviendo como una especie de filtro paso-bajas. Aquí tenemos este circuito construido físicamente. Podemos ver el conjunto de 4 diodos alimentados por estos caimanes que representan al voltaje de corriente alterna. A la salida de los diodos colocamos la resistencia de carga. Vamos a ver ahora el comportamiento con el osciloscopio. Si colocamos ambas terminales del osciloscopio en la entrada de los diodos, encontraremos una señal senoidal, lo cual coincide con lo que vimos en el diagrama anterior. Al momento que trasladamos una sola de las terminales del osciloscopio hacia la salida de los diodos, encontramos un rectificador de media onda. Y cuando pasamos la segunda terminal, encontramos finalmente el rectificador de onda completa. Esto confirma lo que había postulado el programa de diseño electrónico que vimos con anterioridad. Si ahora colocamos el condensador de 10 microfaradios, podemos ver que la salida es perfectamente fiel a lo que había postulado el programa. De aquí podemos ver que en ocasiones es posible inferir el funcionamiento de un circuito partiendo exclusivamente de su diagrama esquemático.
Ahora se presenta un circuito más complejo, en el cual hemos retirado la resistencia de carga y a la salida del condensador hemos colocado un diodo Zener, una resistencia y un transistor. El conjunto funciona como un regulador de voltaje. Vamos a comprobar cómo funciona este circuito. Como puede ver, a la salida del regulador se tiene un voltaje perfectamente regulado, sin ninguna variación, y al momento en que lo medimos, también nos da un valor de DC. Al momento en que llevamos a la práctica este circuito, comprobaremos, por medio de instrumentos, lo que nos dijo el programa. Como ve, hemos retirado la resistencia de carga y hemos aumentado la capacidad del condensador. Y aquí tenemos el conjunto de resistencia, transistor y diodo Zener. A su salida tenemos conectado el osciloscopio y como podemos ver, la salida de voltaje es perfectamente regulada, una recta limpia y sin variaciones. Si medimos ahora esta salida por medio de un multímetro, encontraremos un voltaje de DC perfectamente fijo y sin variaciones. Realicemos un tercer ejemplo, para lo cual vamos a estudiar el circuito que se muestra. Como podemos ver, cuenta con un voltaje de 12 volts de directa, un transistor tipo Darlington, 10 diodos LED conectados de la forma como se muestra al colector del Darlington y una resistencia conectada a su base. De este circuito podemos deducir que los 10 diodos estarán encendidos todo el tiempo. Vamos a llevarlo a la práctica, pero para evitar un sobrecalentamiento del transistor, vamos a colocar un interruptor entre la resistencia y la fuente. Aquí tenemos nuestro arreglo de 10 diodos emisores de luz, los cuales están conectados al transistor. La resistencia, como mencioné, está conectada a un interruptor, para evitar que esté encendido todo el tiempo. Sin embargo, cuando presionamos el interruptor, los diodos se encienden. Ya vimos que es posible, a partir de un diagrama, construir un circuito. Pero veamos ahora, ¿es posible partir de un circuito ya armado y encontrar su diagrama esquemático? Por supuesto que sí, en realidad es una labor bastante sencilla, como veremos a continuación. Para ello, vamos a levantar el diagrama del circuito que se muestra. Partiremos de una hoja en blanco, en la cual iremos dibujando, poco a poco, cada uno de los elementos que formen nuestro circuito. Comenzamos con una clavija, que como todos sabemos sirve para conectar el aparato hacia la línea de alimentación. Entonces lo primero que debemos dibujar en nuestro circuito es precisamente el símbolo de una clavija. Aquí lo tenemos. Siguiendo la trayectoria de los cables, encontramos que el circuito conecta directamente con una pequeña placa de circuito impreso y que uno de los cables va hacia un interruptor, tal y como se muestra. De ese interruptor la señal regresa y entra hacia ese fusible, que está sirviendo como protección. Si seguimos la trayectoria después del fusible, este conecta directamente con el primario de un transformador. Por tanto, después de nuestra clavija, dibujaremos un interruptor, un fusible, y después de estos dos elementos, viene un transformador. Sin embargo, como puede ver, no se trata de un transformador convencional, sino que se trata de uno que tiene múltiples salidas.
y eso explica la forma en que lo dibujamos en nuestro diagrama. Estas salidas se conectan a un interruptor de múltiples posiciones, el cual conecta uno y solo uno de los cables que vienen del transformador hacia el resto del circuito. Por tanto, en nuestro diagrama, a continuación del transformador, debe venir precisamente el símbolo de un interruptor múltiple, que es como se muestra, ya que puede conectar cualquiera de las terminales de los secundarios del transformador. Después del interruptor, encontramos un arreglo de 4 diodos, con el cual ya estamos familiarizados. Este arreglo nos convertirá el voltaje alterno que viene del transformador a voltaje rectificado. Y esto implica que, después del interruptor, colocaremos el puente de diodos tal y como se muestra. Dos apuntando hacia una terminal y los otros dos apuntando hacia la otra polaridad. De modo que a su salida tengamos un voltaje ya rectificado. Como paso final, encontramos un par de condensadores electrolíticos conectados en paralelo a la salida de los diodos. Como ya mencionamos, estos condensadores sirven como una etapa de filtraje, para evitar en lo posible que a la salida se tenga un voltaje demasiado variable en el tiempo. Entonces, en nuestro diagrama, dibujamos dos condensadores conectados en paralelo, marcando perfectamente su polarización. Y con esto, a la salida de dichos condensadores, tendremos el voltaje de directa con la polaridad que se muestra, el voltaje positivo y el regreso a tierra. Y el valor de dicho voltaje dependerá de la posición que tenga el interruptor de múltiples entradas. Entonces, del diagrama podemos decir que se trata de una fuente de múltiples voltajes. Vamos a comprobarlo experimentalmente, y para ello conectaremos la salida del circuito hacia un multímetro. Encendemos el aparato y comenzamos a registrar qué voltaje existe a la salida. Como podemos ver, cada vez que cambia de posición el interruptor, el voltaje a la salida varía considerablemente. Por lo que nuestra suposición, a partir del diagrama que levantamos, es correcta. Como pudo ver, es muy sencillo levantar un diagrama de un circuito que ya existe, y en base al diagrama esquemático, deducir la función del circuito total. Vamos a ver ahora otro aspecto interesante de los circuitos electrónicos, y es la forma de tomar mediciones en su interior, sobre todo mediciones de voltaje. Para ello, construiremos un circuito en el cual tendremos una alimentación y 4 resistencias colocadas en serie, de 1K, 2.2, 5.6 y 10K ohms. El multímetro lo iremos colocando en las diversas posiciones que se van mostrando. De modo que si lo conectamos directamente a la entrada de voltaje, podremos detectar cualquier variación en la fuente de alimentación. Posteriormente, lo conectaremos a cada punto entre las resistencias. Aquí tenemos el circuito construido físicamente, en el cual tenemos las 4 resistencias alimentadas por un voltaje de 5 volts. Vamos a usar ahora el multímetro para conocer cuál es el voltaje en cada uno de los puntos que se señalaron en el diagrama anterior.
Colocando el multímetro exactamente en la entrada de voltaje, tendremos un valor muy cercano a los 5 volts, que es el valor nominal de la fuente. Midiendo en los diversos puntos, encontramos valores que son muy semejantes a los que se podían observar en el diagrama anterior. Por tanto, podemos decir que no se puede tan solo adivinar el comportamiento de un circuito, sino incluso, a partir de su diagrama esquemático, podríamos llegar a deducir algunos de los valores de voltaje en su interior. Vamos a comprobarlo nuevamente. Si conectamos el multímetro exactamente a la entrada de voltaje, veremos un voltaje de 5 volts. En la unión de las primeras dos resistencias, 4.7. En la siguiente unión, 4.3. Y en la última unión, 2.6. Como puede ver, los resultados son muy semejantes a los obtenidos en el modelo real. Todos estos voltajes han sido tomados con la referencia en el voltaje negativo de la fuente. Y al momento que comprobamos los valores encerrados en las cajas con el multímetro, encontramos que son prácticamente idénticos.